Bienvenidos, queridos espectadores, a una escalofriante historia envuelta en misterio, miedo y lo sobrenatural. Nuestra historia comienza con un niño, un muchacho travieso con una conocida inclinación por realizar bromas extremas y desgarradoras. Sus trucos audaces provocaron risas en algunos y exasperación en otros. Sus travesuras eran tan grandiosas como peligrosas, y buscaba la emoción del miedo como otros buscan consuelo. Fue este anhelo de adrenalina lo que definiría su vida y, en última instancia, su muerte. Nacida y criada en un pequeño pueblo, la infancia de nuestro protagonista transcurrió abrazando la cruda belleza de la naturaleza. Ríos salvajes, bosques densos y montañas elevadas formaban parte de su patio de recreo, y aprovechó al máximo estas maravillas naturales para sus joviales escapadas. Pero su amor por las bromas retorcidas y horribles transformaría su otrora feliz mundo en una pesadilla viviente. Sus bromas aumentaron en proporción a su edad. Cada nuevo truco era más intenso, más aterrador y generaba mayor diversión y terror a partes iguales. Convirtió los escenarios cotidianos en espectáculos inquietantes, dejando a los sorprendidos inconscientes con corazones palpitantes y cuerpos temblorosos. Pero a medida que sus bromas se volvieron más nefastas, también lo hizo la peligrosa emoción que, por el contrario, lo euforizó y consumió. Desafortunadamente, vivir en un ambiente tan lleno de terror generó desensibilización en lugar de miedo en su corazón, e incluso él se cansó de las respuestas comunes y corrientes a sus actos perversamente divertidos. El travieso brillo de sus ojos se apagó con el paso de los años, dejando atrás una abertura oscura y hueca que reflejaba la gravedad de sus morbosas acrobacias. De proveedor de diversión, rápidamente se transformó en el siniestro presagio de la perdición. Sus hazañas le habían valido notoriedad y miedo. Sin embargo, su magnitud todavía era finita y su alcance solo se extendía a aquellos que se encontraban en sus inmediaciones. Nunca entendió realmente el impacto de sus actos, ni cuán profundamente su insaciable sed de terror llegaría a definir su destino. Una broma particularmente cruel dirigida a una pequeña familia desprevenida se convirtió en su perdición. Los inocentes, abrumados por el miedo, reaccionaron de la única manera que sabían para salvaguardar sus vidas. El padre, con un arma cargada en la mano, sin darse cuenta dispara al niño, con el corazón desgarrado por la culpa y la conmoción mientras el niño se desplomaba en el suelo. Fue en ese instante solitario, entre el ruido sordo del disparo y la repentina quietud que le sucedió, el niño sintió el llamado de la muerte. Se vio rodeado por una espeluznante oscuridad y su vida brillaba ante sus ojos. El arrepentimiento lo llenó, pero ya era demasiado tarde para disculparse. El velo de la mortalidad había sido arrojado sobre él y no había forma de cambiarlo. En medio de la angustia, invocó al diablo mismo. Un ruido atronador vibró en el aire y un torbellino lo envolvió. No fue la oscuridad lo que lo ocultó, sino una aterradora tormenta roja. Frente a esta fuerza de otro mundo, el dolor de su herida se disipó, y una nueva energía corrió a través de él. Pero esta energía no era de vida, nació de la muerte. En ese momento, el diablo respondió a su grito y transformó al niño en un demonio, una entidad maldita para caminar por la tierra, abandonada y sola. El niño no entendió su transformación al principio. No estaba muerto, pero tampoco vivo. Era un demonio, una aberración atrapada entre dos reinos. Pero esta transformación no apagó su espíritu travieso, más bien, lo mejoró. Se dio cuenta de todo el alcance de sus poderes, la capacidad de aparecer y desaparecer a voluntad, infundir miedo en los corazones más valientes, y sumergirse en el terror palpable que irradiaba a sus víctimas. Era, a todos los efectos, intocable. Con el tiempo, el espantapájaros de un niño se enamoró de su nueva existencia. Perfeccionó sus bromas, las hizo más siniestras y las ejecutó con calculada malevolencia. Deambuló por todas partes, y el escalofrío de su presencia precedió, y persistió mucho después de que su figura espectral se disipara, pero con un poder creciente vino una soledad creciente. La gente ahora tenía más miedo que nunca, y se aferraba a sí misma y a la seguridad de sus hogares. La otrora vigorizante sinfonía de sus aterrorizados chillidos y pasos apresurados se convirtió en un eco lúgubre, un recordatorio constante de la disparidad entre su mundo y el suyo propio. Su sensación de soledad se agravó cuando descubrió que ya no podía soportar ver la risa o la felicidad. Estas emociones humanas, que alguna vez fueron parte integral de su existencia, ahora lo antagonizaban. Ya no podía sentir el calor de una hoguera rugiente ni la suave llovizna de lluvia. Se encontró perdido en el vacío de su existencia anulada. Si no hubiera pasado ya toda su vida provocando miedo, es posible que no hubiera sobrevivido. Y, sin embargo, cuanto más abordaba a los humanos con terror, más llegaba a despreciarse a sí mismo. La emoción se había embotado, reemplazada lentamente por el cansancio y el autodesprecio. Anhelaba un respiro, una oportunidad de redimirse y corregir los errores que había cometido durante su vida y más allá. Su momento de redención llegó en la forma de un grupo de investigadores paranormales. Por más siniestros que fueran sus fascinantes profundidades de conocimiento sobre lo paranormal, estos individuos no fueron repelidos por él. De hecho, se sintieron atraídos por su existencia etérea, buscando validación y pruebas crudas de la vida más allá del reino mortal.
A través de su incesante búsqueda de lo desconocido, sin darse cuenta le ofrecieron un camino hacia el autodescubrimiento. Inicialmente reacio a confiar, el demonio gradualmente se abrió a ellos, divulgando su vida y sus aventuras post-mortem. Los investigadores, conmovidos por su deseo de expiación y su incesante lucha por su existencia, prometieron ayudarlo. Reavivando los esfuerzos que los llevaron al demonio, los investigadores buscaron la misma fuerza que había transformado al niño, en el demonio. El descubrimiento de la guarida del demonio, y una confrontación con la propia entidad oscura resultaron peligrosos para los mortales. Utilizando su vasto conocimiento de entidades paranormales y hechizos antiguos, los investigadores intentaron unir al demonio. Sus valientes intentos, sin embargo, fracasaron y provocaron sobre ellos la ira del demonio. El demonio, al ver al equipo amenazado por la entidad monstruosa, convocó todas sus fuerzas y se enfrentó al demonio, preparado para proteger a sus aliados humanos. Lo que ocurrió fue una batalla como ninguna otra lucha titánica entre reinos. El demonio, a pesar de su forma espectral, exhibió un coraje que incluso los hombres más audaces se acobardarían. Sus golpes incorpóreos y su ferocidad espectral desconcertaron al demonio, reforzando los esfuerzos de los investigadores. En el palpitante corazón del combate, el demonio se dio cuenta de que algo que había olvidado durante mucho tiempo, el miedo no era su aliado sino su pesadilla, y gracias a esta revelación logró atar al demonio, arrancándole un voto solemne de no volver a transformar a un mortal en un demonio. Cuando los rugidos del demonio disminuyeron y cesaron los retorcimientos fantasmales, los miembros del equipo de investigación se reunieron alrededor del demonio. Impresionados por su espíritu indomable y su gratitud por su valentía, los miembros del equipo ofrecieron sinceras disculpas por su papel en el ambiente colectivo impulsado por el miedo que llevó a la transformación del niño en un demonio. Más importante aún, se comprometieron a utilizar su conocimiento e influencia para hacer que los humanos sean más conscientes del impacto emocional de sus acciones en los demás e inculcaron en el demonio una percepción renovada del mundo. El demonio, una vez perdido en la profundidad de la existencia sin rumbo, encontró esperanza y propósito. Tal fue su transformación no como un espectro petrificante, sino como un guardián de la empatía, la compasión y la comprensión. Junto con los investigadores, se embarcó en una misión para cerrar la brecha entre los humanos y las entidades espectrales. Compartió su historia con el mundo una narrativa de bromas desenfrenadas, las consecuencias catastróficas del miedo y las posibilidades de redención y crecimiento. Esta narrativa, sus palabras llenas de arrepentimiento y la esperanza eterna de un futuro mejor, tocó la fibra sensible de la gente. Más allá de los gritos y la histeria inducida por el terror, comenzaron a ver al demonio como una víctima de su miedo colectivo implacable, en lugar de un objeto de terror sobrenatural. Poco a poco se deshicieron de su miedo y reserva paralizantes, presentando historias de empatía, optimismo y superando experiencias traumáticas. Empoderado por esta creciente camaradería y comprensión, el demonio hizo las paces con su pasado. Dirigió su atención hacia el futuro un futuro que no está encadenado por el miedo y el desprecio, sino alimentado por la empatía y la compasión. Y aunque su estado espectral le impedía sentir la calidez de una palabra amable o el consuelo de un gesto tranquilizador, persistió en su misión, acercándose a la humanidad y a la comunidad paranormal, una historia a la vez. Poco a poco, a lo largo de los años, el velo de conceptos erróneos y prejuicios que alguna vez envolvieron la comprensión humana comenzó a dispersarse. La gente llegó a reconocer la humanidad dentro de él los ecos de una vida que alguna vez fue completamente irreconocible por la figura espantosa a la que lo había reducido su forma inmortal y macabra. Así, el demonio, que alguna vez fue portador de terror y miedo, se convierte en un faro de esperanza y comprensión, entrelazando los reinos humano y espectral en una muestra incomparable de cohesión y aceptación. En esencia, el otrora imprudente bromista no se había transformado en un demonio, sino en un catalizador del cambio, un defensor de la empatía y la reconciliación, y un faro de esperanza tanto para el tipo humano como para el espectral. Su forma etérea ya no simbolizaba el miedo y el terror, sino más bien el espíritu humano indomable y la esencia misma de la perseverancia. Su saga había cerrado el círculo, de perpetrador a víctima y, finalmente, al presagio de una nueva era. Si bien esta transformación estuvo marcada por eones de dolor, miedo y arrepentimiento, el niño, ahora un símbolo de vida espectral, encontró la paz interior que había estado anhelando al darse cuenta de que su existencia, unida por el tejido mismo del misterio, es no una maldición sino un paradigma único de descubrimiento, compasión y esperanza. Su espíritu, una vez destrozado por el abandono imprudente y el miedo ciego, fue reavivado por la humildad y la compasión. Ya no perseguía las risas retorcidas o el terror desgarrador que habían llegado a definir su existencia mortal. En cambio, buscó calidez en las sonrisas genuinas, las palabras reconfortantes y el interés compartido mostrado por sus contribuyentes humanos, y un sentido de parentesco y comprensión marcó esta unidad única de vivos y muertos. Y así, esta no es solo una historia de entidades de reinos opuestos, que trabajan al unísono por el crecimiento mutuo y la paz, sino un testimonio de lo que la comprensión, la empatía y la perseverancia pueden lograr.
Mientras escribimos la espeluznante finalidad de esta saga, los recuerdos de un miedo palpitante, y una sorpresa escalofriante hacen que un último escalofrío corra por nuestras espinas. Sin embargo, en comparación con lo que realmente representa esta saga, palidecen en comparación con la calidez de la aceptación, y las alegrías dichosas compartidas entre todos los involucrados. Este viaje agridulce ha impartido valiosas lecciones tanto humanas como espectrales. El demonio, con su nuevo propósito, se convirtió en un símbolo de compasión y empatía por la ciudad y más allá. Los mecanismos establecidos por los investigadores ayudaron a fomentar un entorno de comprensión entre los dos mundos, cerrando la brecha que ha existido desde tiempos inmemoriales. Al concluir este fascinante viaje de horror, aceptación y unidad, debemos recordar una última verdad. La vida, en todas sus formas, es una compleja red de emociones, pruebas y tribulaciones. Un momento singular, un acto de terror fuera de lugar o risa mal calculada, es todo lo que se necesita para iluminar un camino de comprensión y empatía o sumergirnos en la oscuridad del miedo y la incomprensión, moldeando nuestros destinos en el proceso. El chico que alguna vez fue travieso entiende esto ahora. Aislado pero conectado, abandonado pero aceptado, el demonio ha abrazado su existencia única. Es posible que su forma espectral haya sido inicialmente una maldición, pero las lecciones que ha reunido le brindan liberación, entretejiendo su historia, alguna vez condenada al fracaso, en una empática obra maestra de cambio, aceptación y unidad. En este sentido, nos despedimos de la historia del niño que hacía bromas aterradoras, y del demonio en el que se transformó. Su historia sirve como un recordatorio solemne de la sombría realidad de que el miedo, cuando se le permite correr desenfrenadamente, tiene la propensión a infligir más daño que alegría o risa. Por otro lado, su historia también destaca el increíble poder de la empatía, la comprensión y la resolución para anunciar un futuro mejor para ambos mundos el de los vivos y el espectral por igual. De lo más profundo de la eternidad surge la historia del demonio no solo una historia de terror, sino un testimonio del espíritu indomable de la humanidad, de la empatía y de la comprensión. Una leyenda que nos enseña que la esencia del miedo no está en la existencia de lo desconocido sino en la resistencia a comprenderlo. Una historia de redención, de vidas transformadas, de lecciones bien aprendidas y comprendidas. Entonces, a medida que la inquietante melodía de nuestra fascinante saga se desvanece en la tranquila canción de cuna de la noche, te invitamos a llevar contigo no solo una historia de existencia fantasmal, sino una lección de fortaleza humana. No solo la historia de un bromista inmortal sino el viaje conmovedor de un espíritu que alcanzó la paz. Adiós, queridos espectadores, hasta que la siguiente historia que contamos les atraiga inexorablemente de regreso a esta pintoresca ciudad, la morada armoniosa de las criaturas vivientes y espectrales. De los escalofríos de lo desconocido, a la calidez de la aceptación, desde la alegría de las bromas hasta la serenidad del entendimiento, viajado brazo a brazo por ti, yo y el demonio. Porque en el abrazo de la unidad, incluso las vidas más grotescas pueden sangrar la belleza. Unidos estamos, humanos y demonios, vivos y espectrales, en la búsqueda de un mundo donde el miedo ya no se divide, un mundo donde el eco de la aceptación es más fuerte que el grito de la ignorancia y el miedo. Un mundo del que el demonio, un príncipe de las sombras, un espectro de la medianoche, estaría orgulloso de ser parte. Que comience esta nueva era. ¿La evolución o una devolución atrae? Dejamos la pregunta para una historia posterior, una vez posterior y tal vez para usted posterior.